Hoy vamos a hablar de cómo salir del estancamiento. Cómo salir del estancamiento en cada área de nuestra vida. Yo sé lo que es sentirse estancado, caminando en el mismo círculo, controlado por las circunstancias. Sentirnos atados con la misma mentalidad, las mismas emociones, tal vez un hábito, una adicción. Estancado en una relación negativa, estancado en el temor de todo lo que está pasando, estancado con ansiedad. Pero hoy vamos a salir de ese estancamiento. Y quiero llevarte a la Escritura. Al final del servicio vamos a tomar la comunión, pero ahora quiero que te enfoques conmigo, que te concentres en esto precisamente. Y al final del servicio vamos a activar el poder de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida. Pero ahora quiero que te concentres en esto conmigo. Vamos a entrar a la palabra, Lucas capítulo 24, verso 13. Y dice la palabra: y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaban a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban ciegos o velados para que no los reconociesen. Nosotros no sabemos en este punto qué era lo que no les permitía a ellos reconocer a Cristo. ¿Jesús se estaba escondiendo de ellos o era algo en ellos que no les permitía, o en sus emociones, que no les permitía a ellos ver a Cristo? ¿Qué era lo que no los dejaba a ellos ver que Jesús estaba entre ellos? Así que yo voy a explicarte algunas cosas aquí en la Escritura. La palabra dice que sus ojos no permitían que ellos vieran que era Jesús, que era Jesús el que caminaba con ellos. Entonces, esta persona les dice: ¿de qué hablan? ¿De qué son estas conversaciones que ustedes hablan? ¿Qué son estas pláticas que tienen entre vosotros? Y respondiendo uno de ellos le dijo: ¿eres tú el único que no sabe en Jerusalén lo que ha pasado? Recuerde que ellos estaban ciegos ante la presencia de Dios. Y este hombre le dice: pero eres el único aquí en Jerusalén que no te has dado cuenta de las cosas o no sabes las cosas que han tomado lugar en Jerusalén. Y Jesús le sigue la corriente, ¿verdad? Y le dice: ¿qué cosas? ¿De qué estás hablando? Jesús ya aquí ha resucitado de los muertos. Y Jesús les dice: ¿de qué tratan estas conversaciones? ¿De qué están hablando? Así que Jesús se levanta de los muertos y empieza a hablar con ellos humildemente, ¿verdad? Con sus 2 discípulos, sin que ellos se den cuenta que es Él. Él no les dice: oye, chicos, soy yo. No. Él sigue con ellos y permanece ahí con ellos. Y como que le hace esa broma, ¿verdad? Esa broma que le dice: ¿de qué hablan? ¿Cuáles son sus conversaciones? Porque quiere enseñarnos algo, quiere darnos una enseñanza. Y dice que los discípulos se detuvieron y lo miraron tristemente. Y es poderoso cómo Jesús le pregunta a ellos: ¿de qué están hablando? ¿Cuáles son las conversaciones que tienen entre sí? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son estas pláticas entre nosotros, entre ustedes? Dice. Y como ellos le contestan, ¿verdad? Pero tú eres el único que no sabe lo que aquí ha pasado. Y él vuelve y le pregunta: ¿pero de qué estás hablando? ¿De qué hablan? Él dice el pastor que Jesús aparentemente ahí estaba en buen ánimo. ¿Por qué? Porque acababa de conquistar la muerte. Acababa de tomar la muerte cautiva y agarrar las llaves, ¿verdad? Venciendo la muerte a través de su sacrificio. Y Él es nuestro Salvador. Y en este momento Él está listo para decirnos, ¿verdad? También está listo para decirnos qué tenemos que hacer con las situaciones que están pasando en nuestras vidas. Así que yo quiero que tú pienses en esta pregunta. ¿Cuáles son las conversaciones? ¿De qué tú estás hablando durante estos días? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes contigo mismo, con los demás? Ten estas preguntas en mente. ¿De qué hablas tú en estos últimos días? En estos días que estamos viviendo.
Yo te garantizo que hay una correlación, que hay una relación directa entre las conversaciones que nosotros tenemos y la trayectoria de nuestra vida y nuestras emociones y nuestros sentimientos con los cuales vivimos cada día, ¿verdad? Hay una conexión directa con lo que nosotros hablamos, lo que hablamos de la situación que estamos viviendo actualmente. Eso está relacionado con la trayectoria de nuestra vida, con nuestro destino, con el progreso que nosotros estamos haciendo todo el tiempo y con las emociones, con lo que nosotros sentimos todo el tiempo, con las emociones que nos llenan, ¿verdad? Que tratan de controlarlas, que tratan de controlarnos y que nosotros tratamos de controlarlas a ellas. O sea, todo esto se afecta a través de las conversaciones que tenemos. ¿Cuáles son estas conversaciones que estás teniendo? ¿Estás hablando de lo que pasa con el coronavirus? ¿Estás hablando de cuándo todo esto va a acabar? ¿Por qué hay algunos estados que están abiertos y otros no? ¿Cuándo todo esto va a parar? O sea, estas conversaciones no son malas, pero no van a producir lo bueno en nosotros, lo que Dios quiere que nosotros estemos produciendo. ¿Cómo vamos a parar la violencia? ¿Qué va a pasar con la política? O sea, no tenemos que estar enfocados en esto todo el tiempo. Bueno, va a seguir América hacia adelante si gana Trump, si gana el otro líder que está corriendo para la gobernación. O sea, esto el enemigo lo usa para división, para dividirnos los unos con los otros. Dios nos quiere en unidad. Las diferencias no nos tienen que dividir. Tú puedes tener una opinión diferente, pero no tienes que estar en pelea con esa persona. Porque después cuando se acaben las elecciones, 50% de la gente va a estar molesto y 50% de la gente va a estar contento. Por lo cual nosotros no podemos basar nuestra confianza o nuestras emociones o nuestros sentimientos en los resultados políticos de esta nación. Yo amo esta nación, oro por esta nación y creo en las cualidades positivas de esta nación, ¿verdad? No somos perfectos. Nosotros no somos una obra perfecta. Damos gracias a Dios que Dios no se rinde, ¿verdad? Que Dios sigue tratando con nosotros. La gente se rinde ante las otras personas. La gente te deja, pero Dios permanece. Estas naciones están hechas de la humanidad, de la gente, y Dios ama a la gente. Nosotros tenemos que cambiar nuestras conversaciones. O sea, no podemos estar con estas conversaciones que nos limitan. ¿De qué tratan nuestras conversaciones? ¿De política? En la política siempre vamos a tener desacuerdos. Si permitimos que nuestras diferencias creen divisiones, le estamos dando la ganancia al juego del enemigo. Tenemos que tener nuestras propias creencias, ¿verdad? Pero tenemos que ser humildes. No podemos atacar a otros porque no crean lo mismo que nosotros o porque no pertenezcan al mismo partido que nosotros. Cuando todo esto comenzó, nosotros hablamos de tener empatía. Nosotros tenemos que valorar la individualidad de cada persona. Tenemos que respetar su opinión individual. Nuestro trabajo no es cambiar la mentalidad política de la gente. La mentalidad, la meta de nosotros es llevar el evangelio, tratar de cambiar la mentalidad de la vida cristiana de la gente, ¿verdad? Sabiendo que Cristo es el único que nos puede cambiar de adentro hacia afuera. Nuestra conversación debe ser en la superficie, debe ser superficial cuando trata de políticas, de gobierno. Ahora, nuestras conversaciones profundas deben ser de Jesucristo. ¿Qué ha hecho Cristo en nosotros? ¿Quién Él es en nuestras vidas? Así que tenemos que enfocarnos en las cosas que son correctas. Yo veo mucha gente sufriendo, mucha gente con odio, con división, con coraje. Y sí podemos luchar para eso, pero nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla es contra principados y huestes de las tinieblas.
Esas huestes que están controlando las maneras de cómo nosotros nos vemos, de cómo nosotros vemos los unos a los otros, de cómo nosotros vemos a Dios. Y hoy vamos a cancelar todas esas fortalezas malignas. Las promesas de Dios son reales desde el principio de la fundación del mundo. La trayectoria de Dios, desde el jardín del Edén, Dios ha cumplido sus promesas. América todavía no había sido fundada para el principio del Edén, para el principio del fundamento del mundo. Pero no importa cuánto tiempo pase, no importa lo que pase en las elecciones, no importa lo que pase en nuestra nación, en nuestras ciudades, Dios cumplirá su promesa. Dios no está limitado o atrapado por lo que pasa en las naciones. Dios sabe exactamente lo que va a hacer en tu vida, lo que tú necesitas en tu vida. Hacia dónde tú vas, qué es lo próximo que te va a pasar. Él sabe cómo llevarte ahí, cómo encaminarte en tu destino y Él tiene un propósito para ti. Número 1, ¿cómo vamos a salir del estancamiento? De la preocupación, de la ansiedad. ¿Cómo salimos de la tristeza, de la decepción? Tenemos que cambiar nuestras conversaciones. La palabra dice en Jesús, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿de qué están hablando? ¿Cuáles son estas conversaciones? Tenemos que cambiar nuestras conversaciones, lo que estamos hablando. Y bajo este tema, tenemos que cambiar las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué le hablamos a nosotros? ¿Qué nos hablamos a nosotros? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Nos decimos, tú eres más que vencedor. Tú eres cabeza y no cola. Tú estás por encima y no por debajo. O nos decimos, ¿sabe qué? Debemos de ser así por la piel que llevamos, por el color de nuestra piel, por nuestro género. No. Tú tienes que decirle a ti mismo, tú no eres un perdedor, tú vas para arriba y no para abajo. Tú estás victorioso, tú eres cabeza y no cola. Cambia las conversaciones que tienes contigo mismo. Tenemos que empezar a hablarnos a nosotros mismos como creyentes, decirle, mayor es aquel que está contigo que el que está en el mundo. Dios suplirá toda su necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria. Dile a tu alma, alma mía, alaba a Jehová. Mírate a ti mismo, habla de tus bendiciones, di lo que Cristo dice de ti. Dile, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Tenemos que cambiar nuestras conversaciones. Él perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias y me corona de bendición. Eso dice el Salmo 103. Tenemos que cambiar las conversaciones que tenemos con Dios también. Vamos ante Dios con todas las cosas que no nos gustan, o vamos ante Dios como aprendimos hace unas semanas atrás, con gratitud, con agradecimiento, sabiendo que podemos descansar en sus brazos, en su presencia encontramos paz. Ir al trono de la gracia en todo momento y obtener misericordia y gracia en nuestro tiempo de necesidad. Tenemos que saber y confiar en eso. Nuestras conversaciones con Dios deben ser gracias, Padre. Padre, necesito misericordia para esta situación. Gracia necesito aquí, necesito ayuda aquí, pero te doy gracias de antemano, sabiendo que Cristo ya pagó a través de la sangre de Cristo para que yo tuviera eso. Tenemos que cambiar las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y las conversaciones que tenemos con Dios y las conversaciones que tenemos con los demás. Las conversaciones que debemos tener con los demás es para levantarnos, para motivarnos, para inspirarnos, para ver lo bueno en cada uno, para fortalecernos. Encuentre lo bueno en la gente, aunque usted no esté de acuerdo con ellos. Busque lo positivo, busque el campeón que hay en ellos, motive, levante, restaure. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene que cambiar las conversaciones negativas a positivas, aquellas conversaciones que levanten. La palabra dice,
Tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Así es que tenemos que hablarnos los unos a los otros, levantarnos, motivarnos. No juzgarnos, no decirle arrepiéntete. No, la palabra dice que la bondad de Dios es la que nos lleva a todo arrepentimiento. Tenemos que hablarnos los unos a los otros cuando la palabra dice, hablaré a mi hermano sobre el Dios mi Padre y juntos cantaremos su alabanza. Tenemos que cambiar nuestras conversaciones. Ese es el primer cambio que tenemos que hacer. Ahora vamos al verso 21, en Lucas 24. Uno de los discípulos le dice a Jesús, pero nosotros pensábamos que era Él el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Como quién? Ellos no tenían ninguna esperanza. Y ellos estaban enfocados en que lo que ellos pensaban que iba a pasar no ha sucedido. Entonces, hay una emoción aquí de ellos, hay una reacción emocional, están todos tristes. Cuando dice, pues, esperábamos que pasaran estas cosas, ¿verdad? Que Él redimiera a Israel. Pero no se daban cuenta que Jesús estaba ahí. El redimido ya estaba ahí. El que había redimido a Israel estaba entre ellos. Ya se había resucitado y estaba en medio de ellos. Y dice después, en el verso 22, y fuimos al sepulcro y no hallamos su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron allí las mujeres y habían dicho, pero a Él no le vieron. No lo vimos. Ellos no lo vieron. Ellos tienen a Cristo enfrente de Él y están contándole a Jesús esta triste historia. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y empezó a enseñarle. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba la Escritura. Las conversaciones de los discípulos estaban enfocados en lo que ellos pensaban que no había pasado. Este es mi punto. Número 2. Nosotros vamos a salir del estancamiento si en esta temporada y en cualquier temporada de nuestra vida nosotros tenemos que creer que Dios va a cumplir sus promesas. Yo creo que Dios va a cumplir su promesa en mí. Tú no vas a estar triste ni un día más si tú crees que Dios va a cumplir sus promesas en ti. Cuando tú crees que Dios va a cumplir, el miedo se va a ir cuando tú entiendas que Dios cumple sus promesas. Considera la trayectoria de Dios. Hijos e hijas de Dios, consideren el récord de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, dice, bendito sea Dios, aquel que le ha dado descanso a su pueblo, de acuerdo a todo lo que ha prometido, que ni una palabra de sus promesas ha fallado. Aleluya. Ni una palabra de sus promesas ha fallado. Ni una palabra de las promesas de Dios ha fallado. Y no fallará ahora, porque Dios es Dios fiel. Me encanta este verso porque me enseña la trayectoria de Dios, me enseña que Dios no falla. Nosotros tenemos un récord que es fallido, ¿verdad? Que tiene fallas. Nosotros la regamos, nosotros metemos la pata, nosotros no somos perfectos, nosotros somos realeza en Cristo, pero aún así fallamos, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero Dios no falla, Dios no tiene falta. Dios no fundamenta nuestras vidas en nuestros actos, sino en las promesas que Él nos hace a nosotros. Considera su trayectoria. Ni una palabra de sus promesas ha fallado. No, ni una. Ni una ha fallado y ni una jamás fallará, porque Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. Aleluya. Así es que nosotros salimos del estancamiento de la preocupación, del temor, de la falta de creer. Tienes
tienes que escoger creer sus promesas. Él guardará sus promesas, porque la palabra dice, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Aun cuando nosotros fallamos, Él no falla. Bendito es Dios, aquel que le ha dado descanso a su pueblo. ¿Quién está listo para recibir ese descanso? Tenemos problemas en las escuelas, en nuestras calles, en donde quiera hay una situación, pero encontraremos descanso cuando entendamos y creamos que Dios es un Dios que guarda y cumple sus promesas, que Él no falla ni una palabra de cada promesa, porque la palabra dice que todas sus promesas son sí en Cristo. Encuentra una promesa que tú necesites en la palabra y cree que sí para ti por el sacrificio de Cristo en la cruz. La respuesta no es sí por ti, por tus obras, por lo que tú has hecho, por tu santidad, porque te portas bien. No, la respuesta es sí, porque Dios es fiel, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se niega a sí mismo, porque Él no niega el sacrificio de la gloria, del sacrificio de Cristo. Él no niega la sangre de Cristo, la gloria de cumplir sus promesas en ti. Se glorifica a Cristo cuando Él mismo cumple sus promesas, porque Jesús en la cruz pagó porque cada promesa fuera sí para ti. Y lo que nos resta a nosotros decir es amén. Así que nuevamente, número 1, si quieres salir de todo estancamiento, cambia tus conversaciones contigo mismo, con Dios y con los que te rodean. Número 2, tenemos que creer que Él cumple sus promesas. Aquí está Jesús enfrente de los discípulos, pero ellos no creyeron que Él se levantó de los muertos. Él está ahí enfrente de ellos, pero ellos no creían que Él había resucitado. Note que en Lucas 24, Jesús estaba con ellos, caminando con ellos, pero ellos no se daban cuenta. En Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo perece no por falta de las promesas de Dios, no por falta del poder de Dios, no por falta de la presencia de Dios. Mi pueblo perece por falta del entendimiento, de la sabiduría. Esta gente no se daban cuenta, estaban ignorantes de algo preciado, de lo más preciado. Ellos estaban ignorando la presencia de Dios. No se daban cuenta de que Jesús estaba ahí mismo con ellos. Date cuenta que no importa lo que estamos viviendo, lo que está pasando en tu vida. Recuerda quién está contigo. Recuerda que la bendición de la presencia de Dios está en tu vida, quien jamás te dejará ni te desamparará. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener el entendimiento que la presencia de Dios está con nosotros a través de la sangre de Cristo. Hebreos dice que nosotros vamos al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Que podemos tener confianza de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestra carne, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra religiosidad. Entramos al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre del Cordero. Es lo que nos da paso al lugar santísimo, a su presencia. La diferencia entre la victoria y el éxito en nuestra vida no estriba que si Dios está con nosotros, porque Él está con nosotros. No estriba que si Dios está dentro de nosotros, porque Él está en nosotros. Es si nos damos cuenta. ¿Te das cuenta tú que la presencia de Dios está contigo? Mientras más te des cuenta, mientras más tú te des cuenta que Él está contigo, más vas a experimentar la paz de Dios y el gozo de Dios en tu vida. Saber que Dios está contigo, que Dios está en ti, que Dios va por ti, que jamás te dejará ni te desamparará. La palabra dice,
aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esto es este es el viejo pacto. Nosotros somos del nuevo pacto. Más que Él caminar conmigo, Él está dentro de mí, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. En aquel momento David decía, porque Él caminará conmigo, porque Él está conmigo, ¿verdad? Pero ahora Él no solo está contigo, sino que Él está dentro de ti porque habita en ti a través del Espíritu Santo. La tercera manera de que nosotros vamos a salir del estancamiento es que nosotros nos vamos a dar cuenta, no tenemos que dar cuenta de que la presencia de Dios está con nosotros. Tenemos que dejar de dudar de su presencia. Sepa que Dios está contigo. ¿Cuánto tiempo vivimos sin darnos cuenta de la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo negativo. A veces decimos, pero no es el momento de darle las gracias por su presencia, no es el momento de hacer esto y aquello. No, ahora es el momento de darnos cuenta de su presencia. Estos dos discípulos no se daban cuenta, no estaban conscientes de su presencia. Dice aquí en el verso 24, verso 17. ¿Y de qué son estas conversaciones que están hablando? Y dice que se detuvieron y lo miraban tristemente. Cuando no nos damos cuenta, cuando no estamos conscientes, cuando no reconocemos que Él está con nosotros, dos cosas pasan. Nos detuvimos, nos detenemos y estamos tristes, entristecidos. Hay una relación directa en el proceso que tú haces, ¿verdad? En el progreso que tú haces y como que cómo te sientes en tus emociones. Y aquí dice que ellos se detuvieron y le miraron tristemente. Ya estaban afectados emocionalmente. ¿Por qué? Porque ellos no se daban cuenta de la presencia de Dios entre ellos. Y así nos pasa a nosotros. Nuestra vida se paraliza. Nosotros nos paralizamos cuando no reconocemos que Dios está con nosotros, que Dios nos va a cargar, que Dios nos va a llevar, porque fiel es aquel que empezó la obra y será fiel para terminarla, dice la palabra. Dice aquí que ellos se pararon, se detuvieron. Nosotros, Dios nos creó para las alturas, Dios nos creó para movimiento, para ser más que vencedores, para conquistar, para expandir nuestros territorios, para caminar en la llenura y en la presencia de Dios. Pero ellos estaban ahí atacados, se detuvieron porque no reconocían, no se daban cuenta de la presencia de Dios. No hay movimiento en su vida, no hay esa motivación. La Nueva Traducción Viviente dice, se quedaron cortos y había tristeza en sus rostros. Dice que se veía toda la tristeza, ¿verdad?, en sus rostros. Cuando dice que se quedaron cortos, es que no tenían lo que tomaba para seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos a veces enfocando en todo lo que está pasando en nuestras vidas, en todo lo que no tenemos, en todo lo que no somos capaces. Cuando nos enfocamos en toda esa negatividad, nos quedamos cortos, nos detenemos y sentimos tristeza. Dice la palabra que se detuvieron tristemente. Y eso nos pasa cuando nos enfocamos en todas las situaciones negativas. Sí, claro, nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, alerta de lo que está pasando y no podemos, pero no podemos dejar que eso controle. Tenemos que dejar que sea el amor de Dios, el amor que Dios tiene en nosotros, que derrama sobre nosotros, que sea el que impacte a otros. El cambio empieza en el corazón de la gente. Tenemos que dejar de estar viviendo estas vidas tristes, enfocadas en todo lo que no ha sucedido. No, nosotros tenemos la presencia de Dios, la promesa de Dios, el poder de Dios.
Yo llevaba semanas hablando de la belleza de Dios. Cuando le vemos como verdaderamente Él es, eso rompe todo temor. La cuarta manera de poder salir del estancamiento es verle tal y cual es. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos en Marcos capítulo 4, verso 38, dice que él durmió y cuando pegó la tormenta, los discípulos corrieron a él y le dijeron, Maestro, sálvanos que perecemos. ¿No te importa que perecemos? Le llamaron maestro en ese momento de necesidad, de temor. Solamente en ese momento de histeria lo vieron como maestro. Solo como una capacidad limitada de que Él es el buen maestro. Pero le dicen, maestro, ¿no te importa que perecemos? Limitaron su pensamiento hacia Dios solamente viéndolo como maestro. No, nosotros tenemos que verlo en su totalidad de todo lo que Él es. Él no es solo el maestro, Él es Dios. Él es el maestro, Él es el Señor, Él es el hermoso, Él es nuestro Salvador, nuestro líder, el que nos guía. Él es todo lo que necesitamos, nuestro hermoso Salvador, el amor de nuestra alma, nuestro Rey. Todo sobre Él es perfecto. Recibámoslos como Él verdaderamente Él es. Recibamos a Cristo como Él es el alfa y el omega, el principio y el final, en todo su esplendor, con sus ojos de fuego. Él no es solamente un maestro, no. Él es Jesús, Cristo, el que resucitó de los muertos, el Rey de Reyes, el Dios de toda gloria, el Dios que es amor, el Dios de todos milagros, el Dios de todas las maravillas. Él es Dios, ese es nuestro Señor. Aleluya. Discúlpenme por emocionarme, pero no me disculpen por emocionarme porque eso es lo que es Dios. Aleluya. ¿Cómo vamos a salir del estancamiento? Tenemos que cambiar nuestras conversaciones. Tenemos que creer que Él cumplirá sus promesas porque siempre lo ha hecho. Número 3, tenemos que estar alerta y consciente y darnos cuenta de su presencia. Y tenemos que recibirle, número 4, verdaderamente como Él es. Su presencia está con nosotros. Los discípulos en el camino de Emaús no se daban cuenta que la presencia de Dios estaba ahí. Los discípulos en la barca no se daban cuenta que la presencia de Dios estaba con ellos. Y tú tienes la presencia de Dios y tal vez no te hayas dado cuenta. Pero en un momento vamos a tomar la comunión. Antes de eso, yo quiero orar por aquellos que están mirando a través de las redes y nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Todavía no tienes su presencia. Él está alrededor tuyo. Él está tocando a la puerta de tu corazón y la palabra dice que Él toca a la puerta de tu corazón y si le abres la puerta, Él entrará y cenará contigo. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, invito a Jesucristo a mi vida como mi Señor y Salvador. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y se levantó de los muertos. Y de este momento en adelante, yo soy un hijo de Dios. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos a la familia de Cristo y felicidades. La iglesia, los que están aquí conectados, demos gracias a Dios por estas vidas que se añaden al reino de Dios, por estas vidas que se añaden a nuestra familia alrededor del mundo, estas vidas que han aceptado a Cristo. Damos gracias a Dios por esta victoria. Gracias, Señor. No solo en nuestra iglesia, sino en las iglesias alrededor del mundo. Quiero recordarte en Lucas 24, dice el verso 29, que después de hablar, ¿verdad?, toda esta conversación, y Jesús seguía caminando con ellos,
Jesús seguía caminando con ellos, Él seguía yendo con ellos, y de momento dice que ellos le pidieron que se quedara con ellos. Decía en el verso 29, quédate con nosotros, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Y eso te digo yo a ti hoy, vamos a mantenernos conectados, quédate con nosotros, quédate en sintonía, quédate en cercanía con nosotros. Vamos a quedarnos juntos. No dejemos que las divisiones, ¿verdad?, nos pongan distantes. Quédate con nosotros. Que el color de nuestra piel no nos divida. Que nuestra raza no nos divida. Y dice que Jesús se quedó con ellos. Y cuando estuvo en la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió. Y les dijo, y en ese momento, dice que fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Él siempre está con nosotros. Pero cuando nosotros partimos el pan, nuestros ojos serán abiertos. La sanidad es tuya, pero tus ojos espirituales tienen que abrirse para recibirla. La bendición es tuya, pero tus ojos todavía no han sido abiertos. Y ahora cuando hagamos este acto, entendiendo que la presencia de Dios está con nosotros, nuestros ojos serán abiertos y recibiremos nuestra sanidad. Recibiremos todo lo que necesitamos. Porque Jesús ya pagó por todo. Pero ahora, cuando se abran nuestros ojos, entonces podemos recibir nuestros milagros, las promesas de Dios, la sanidad, la restauración, cómo Dios nos completa, tal y como Él lo prometió. Tomemos los elementos de la comunión. Diga, Padre Celestial, ahora cuando yo parte este pan y tome este pan, yo voy a ver todo lo que ya ha sido pagado, todo lo que es mío. Tu presencia está conmigo, tú cumples tus promesas, yo soy más que vencedor. Cuando yo parta este pan y lo tome, yo experimentaré todo lo que tú has pagado para que yo tenga. Yo veré la promesa cumplirse. Así como confío en ti, Dios, en todos mis caminos. Nuestra parte es confiar en Él. Y su parte es enderezar nuestros caminos. Tome el pan y diga, yo recibo el cuerpo de Cristo. En este momento, vamos a tomar la sangre de Cristo. Y aun si no tiene los elementos de la comunión, repite, yo creo en la sangre de Cristo. Yo creo que consumado es, que está hecho. Yo creo que soy todo lo que Cristo dice que yo soy. Y cuando tome esta copa, yo espero que el poder de Dios fluya sobre mí y en mí, en el nombre de Jesús. Tomamos la copa, la sangre de Cristo. Gracias, Dios. Adoremos al Señor. Recibe la bendición. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. And amen.
generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Te amamos, iglesia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Lo mejor de Dios sobre ustedes, que su favor sea sobre ustedes, su familia, sus niños. Estamos aquí para ti y nos veremos la próxima semana. Excelente, poderoso este servicio. Gracias por estar con nosotros. Excelente experiencia. Amamos el poder adorar con ustedes, aprender sobre la palabra de Dios. Aquí todas estas personas que han estado conectándose a través del chat, participando activamente. Damos gracias a Dios por su vida, por poder conectarnos con ustedes a través de las redes y ser parte de esta experiencia con nosotros. Aquellos que oraron por primera vez la oración de salvación, que aceptaron a Dios como su Salvador personal, a Jesucristo, tenemos el libro El Poder de una Nueva Vida, lo tenemos disponible en español. Lo podemos mandar, si estás interesado, nos podemos mandar por email, ya totalmente traducido. Si esta es tu primera vez participando en nuestro servicio o quieres conectarte con nosotros para saber más de la iglesia, puedes ir a la página de internet lifechangerschurch.com/connect para tener más información. Y si quieres nuevamente, ¿verdad?, empezar un watch party, puedes ir también a la misma página de internet, pero entonces /watch_party, /connect, la misma página, y ahí mandar el link, ¿verdad?, a familiares y amigos para que participen de este servicio juntamente contigo. Recuerda que tendremos nuestro servicio miércoles, Momentos, a las 7 de la noche, así que los esperamos el próximo domingo a las 7 de la noche. Que tengan linda semana, Dios les bendiga. Próximo miércoles a las 7, próximo domingo a las 9 y a las 10:30. Bendiciones.